Qué bueno, ahora sí empezamos. Ya están las y 35. Pregunta, ¿ya tienen todos los grupos, la empresa con la que van a trabajar su plan estratégico? Vayan ubicando esa empresa, por favor. ¿Qué? Les pido que la vean porque ya pronto les voy a empezar a pedir ya los elementos del perfil de la empresa. ¿Recuerdan lo que terminamos en el módulo 1? Para que después hagamos toda la parte del diagnóstico a esa empresa. O sea, vamos a ir aplicando lo que estamos viendo en la clase en la realidad de la empresa. Ese va a ser su trabajo para que al final me tengan elaborado un plan estratégico para esa empresa. ¿Está claro, joven? Vaya, sí, no hay dudas. Entonces empecemos. Veamos. Ahí ya les estoy proyectando en dónde nos quedamos. Estamos hablando sobre el diagnóstico, la importancia y por qué el diagnóstico se vuelve una necesidad en la empresa. ¿Sí? Y hablábamos de que habían dos tipos de diagnóstico. Lo que estamos haciendo, si ustedes ven, es recordar lo que ya ustedes vieron allá en análisis. Allá se les habló de que había un diagnóstico interno, un diagnóstico externo, ¿sí? Y que era a partir de esta herramienta de diagnóstico que diseñábamos las estrategias. De ahí surgían las estrategias. Entonces, continuando con la clase, hoy pasamos a la siguiente. Dice, diagnóstico interno. Dice que el diagnóstico interno es el que permite evaluar los recursos, capacidades y procesos de la organización. En otras palabras, todo aquello que está bajo el control de la organización. Todo lo que la organización puede, ¿sí? Comprar, vender, ¿sí? Destruir lo que ella quiera. Por eso decimos que son los recursos son propios de la empresa, las capacidades, algo que es mío, y los procesos. Si ustedes ven, cosas propias de la organización. Entonces dice que este diagnóstico interno lo que permite es evaluar los recursos, evaluar las capacidades y los procesos de la empresa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aprender a conocer la empresa. ¿Estamos bien? Dice que permite identificar, creo que ya eso lo habíamos dicho, pero bueno, repitamos. Permite identificar fortalezas organizacionales. Wilson, ¿qué es una fortaleza? Yo creo que es con lo que contamos respecto a, quizá como ser humano, con lo que contamos en referencia a otra persona. Desde el mundo corporativo, quizás la fortaleza que tenemos es lo que nos caracteriza frente a la competencia. ¿Sí? En el mundo corporativo es aquello que nos hace fuertes ante la competencia, ¿cierto? Iker, ¿qué piensas tú? ¿Es cierto eso? Opino que sí, que es cierto, Es que es cierto. lo que nos hace, lo que nos diferencia principalmente. Quizás no que Pero lo que nos hace más fuerte, pero lo que nos diferencia. nos diferencia en el sentido de que nos convierte en superiores al resto. Si lo estamos viendo así como lo estás planteando, Iker. Porque Sí, por quizás eso soy el más alcanzable en el fuerte, ¿no? mercado. Sí, ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, dice que a través del diagnóstico interno nosotros nos vamos a concentrar en identificar cuáles son esas fortalezas. Fortalezas que están relacionadas con los recursos, porque recuerdan que eran tres cosas en las que me iba a concentrar. ¿Será que algunos recursos de la empresa me hacen más fuerte? Y ya dijimos que recursos, bueno, mejor no. Elías, ¿cuáles son algunos recursos con los que cuenta la empresa? ¿Y qué podríamos decir? En esos recursos se podrían identificar fortalezas o debilidades, porque también podría ser, ¿no? Sí, Elías, Sí, perdón. sí. Sí, no hay problema. A mí se me ocurre que una empresa puede tener N cantidad de recursos, ¿verdad?
pongamos recurso de maquinaria, recurso humano, ahora también le llaman talento humano. Talento humano, sí. Puede tener activos de algún tipo, inmobiliario, etcétera. Y lo que básicamente lo va a convertir en una fortaleza el recurso en que yo lo puedo utilizar para seguir haciendo crecer la empresa, seguir diferenciándome. Aunque si no los uso sabiamente, también pueden convertirse en una debilidad, precisamente. Exactamente. Cuento con la plata suficiente para financiar todas mis operaciones y, como diríamos, poder ampliar mi participación de mercado. Diría, yo tengo una fortaleza financiera. ¿Cierto o no, Sebastián? Sí, cierto. Cierto, ¿verdad? Cuento con talento humano competente, sí, que se diferencia del de la competencia en el sentido que hace mejor las cosas. Joana, debilidad o fortaleza. Sería una fortaleza porque sería mejorar las cosas en ese caso. Hacen mejor las cosas que el talento humano de la competencia. Por lo tanto, yo tengo mejor talento humano y eso me hace más fuerte. ¿Se va Más captando la fuerte onda? una fortaleza. ¿Sí? ¿Se va captando la onda? Pues esas mismas preguntas me voy a hacer en cuanto a las capacidades. Capacidades de reacción, que esa es una capacidad que debe tener la empresa. Capacidades para innovar. ¿Le captan la onda? ¿Qué tan, sí? ¿Qué tantas fortalezas puedo identificar en todas las capacidades internas de la empresa? Igual me voy a preguntar qué fortalezas o debilidades puedo identificar en los procesos de la empresa. Entendiendo como procesos que esa serie de pasos que seguimos para lograr algo. Hay una serie de pasos que seguimos para fabricar un producto, hay una serie de pasos que seguimos para adquirir, sí, mercadería, para adquirir materias primas, pero es que esa serie de pasos también puede representar un cuello de botella, un costo para la empresa. Y yo quiero eliminar eso. Quiero aplicar la filosofía de la meta. No sé si se han leído ese libro. Interesante, de la meta. Se centra en querer conocer cómo puedo convertir todos los procesos que se desarrollan en la empresa como él dice, el autor, Goldratt, que es el autor, dice, me gustaría tener una serie de procesos que fluyan como si fuera un manantial. ¿Por qué Goldratt, María, dice que todos los procesos de la empresa tendrían que fluir como un manantial? ¿Qué es un manantial, María Gabriela? ¿Han visto ustedes cómo fluye un manantial? Hola, María Gabriela, ¿está por ahí? Iker, ya que estás reaccionando, explícanos un poco cómo es que. Sí, el manantial no tiene ningún obstáculo. Ah, Y si lo tiene, pues va, o sea, fluye constantemente, no se detiene ante nada. sí, o sea, ¿qué diríamos? No hay rápidos, no hay nada, va fluyendo pacíficamente, pero no se o sea, no van a haber estancar, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Como dice Iker, va a Sí, no van fluir. a haber obstáculos que no pueda, pues, afrontar, que no pueda, que lo detengan al manantial en este caso. Él sigue su ruta. Pues él dice, mire, así es como deberíamos de hacer que fluyan todos nuestros procesos, que pasen, que no se estanquen. Interesante el concepto. ¿Por qué? Porque él dice, de esa forma usted va a optimizar sus costos. Les pongo un ejemplo que él, sí, menciona ahí en su libro. Dice, mire, para que nuestros procesos, sí, se conciban de esa forma, habla él de la producción. Dice, operaciones que fabrica productos, dice, estos productos que fabrica
operaciones deberían de influir tranquilamente hacia quiénes. Hacia quiénes están dirigidos los productos que fabricamos en la empresa. ¿Hacia quiénes, Joana? Hacia los consumidores. Hacia los consumidores. Perfecto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esos productos que fabricamos se estancan en nuestras bodegas de productos terminados? ¿Diría que eso ha fluido como si fuera un manantial? No, en ese caso no. ¿Y qué representarían para nosotros saber que es fabricado y que toda la producción se mantiene en las bodegas de producto terminado? ¿Será un beneficio para la empresa o será un costo? Sería un costo en ese caso. Perdón. No, está bien, Joana, ya que la tengo aquí. Sería un costo, dice usted, en este caso. ¿Por qué, Joana? Porque en este caso, o sea, yo he producido, pero en vez de que digamos que mi producto salga y yo lo pueda vender y recuperar aquello que he invertido, lo estoy teniendo y lo estoy reteniendo. En este caso no me va a dar la ganancia de lo que yo invertí. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque yo produzco para generar ventas. Pero si produzco y se mantiene en inventario de producto terminado y no me genera la venta, no hay ingresos y sin ingresos no produzco rentabilidad. ¿Captan la idea de lo que él plantea? Entonces él dice, todo debe de fluir como si fuera un manantial. De esa forma usted va a optimizar los procesos. Entonces ahora preguntémonos, ¿realmente nuestros procesos fluyen como un manantial? ¿O hay ahí algunos que no representan fortalezas y se nos vuelven debilidades? Pues de eso es lo que se trata, de poder identificar cuáles recursos sí son fortalezas y cuáles son debilidades. Cuáles capacidades internas de la empresa son fortalezas y cuáles son debilidades. Y cuáles procesos son fortalezas y cuáles son debilidades. Ahí ya tenemos las dos. Identificar fortalezas, identificar debilidades. Pero luego dice, pero también este análisis interno me permite identificar capacidades estratégicas. O sea, aquello que yo puedo hacer aprovechando mis fortalezas y minimizando mis debilidades. Aquí ya estamos hablando de esa matriz FODA, ¿se recuerdan? Estrategia, dado y toda la onda. Dice, identifíquelas. A partir de que usted ya conoce dónde es bueno y dónde es débil, ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué puedo combinar? ¿Cómo puedo combinar esas fortalezas con esas debilidades para al final tener una gran capacidad de reacción? Ya dijimos, aprovechar la fortaleza y minimizar la debilidad. Y por último, también importante dentro del diagnóstico interno es que me permite saber cuáles son los recursos que tengo disponibles. O sea, ¿de qué puedo echar mano para lograr crear esa ventaja competitiva o fortalecer la ventaja competitiva que ya tengo? Todo eso es gracias a la elaboración de ese diagnóstico interno. En otras palabras, aprender a conocerme a mí mismo como empresa. De qué soy capaz y de qué no soy capaz. Si ya tengo claro eso y qué es lo que tengo allí a la mano para lograr, ¿sí?, esos resultados que me estoy planteando, ya tengo el 50% del conocimiento que necesito para poder operar de manera exitosa en el mercado. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Siguiente, entonces. Dice, factores a analizar en el diagnóstico interno. ¿Qué van a analizar ustedes en esa empresa que van a, sí, ¿cómo se llama? A la cual le van a hacer ustedes su plan estratégico? ¿Estamos bien?
Los recursos humanos. Conocer si eso representa una fortaleza o una debilidad. Los recursos financieros, si representan, ¿sí?, una fortaleza o una debilidad. Los recursos tecnológicos, si representan una fortaleza o una debilidad. Los procesos organizacionales, los claves, ¿no? No van a ir uno por uno porque hay infinidad de procesos en la empresa. Y la estructura organizativa. Yo diría que esos 5 grandes factores es en los que nos vamos a concentrar para poder, sí, tener claridad sobre cuáles son mis fortalezas como empresa, cuáles son mis debilidades. Y ya los voy a tener identificados por cada uno de esos 5 grandes factores. Ahí es donde se van a concentrar. Y ahora me van a decir, ¿cómo lo hago? Pues preguntando. Así es como se hacen los diagnósticos. Les comento un poco cómo lo he trabajado y lo hemos trabajado aquí en la UCA. En la UCA, para hacer nuestro plan estratégico, empleamos, diríamos, 3 técnicas con niveles de profundidad diferentes. La primera se llama G100. La otra G25 y la otra es la G final. La G100, ¿qué es lo que implica? Implica seleccionar 100 representantes, líderes dentro de la UCA del nivel operativo. Con esos 100 se crean talleres. Talleres que nos van a permitir identificar fortalezas y debilidades en esos 5 grandes factores. Vamos y les preguntamos a, ¿sí?, líderes de cada uno de esos factores, ¿cómo clasifican esos factores? ¿Y por qué? Y entonces nos nutrimos de información. Y ahora ya tengo la opinión de 100, diríamos, conocedores de la realidad de la empresa desde el nivel operativo sobre qué consideran ellos fortalezas y qué consideran debilidades en cada uno de esos 5 factores. Que 100. Información suficiente, amplia, que me permite conocer la realidad de la empresa. Luego, esa información que genera el G100 pasa al G25. El G25 son líderes ya del nivel medio. Recogen la información que elaboraron los de nivel bajo, la analizan y luego le hacen críticas. Y dicen esto sí, esto no, y esto, y lo depuran. Si ustedes ven qué es lo que estamos haciendo, es como un proceso de embudo. De la parte más, sí, amplia, baja, a la más estrecha, que es los mandos medios, procesando la misma información que hemos consultado sobre fortalezas y debilidades en esos 5 factores. Ese grupo depura todavía más la información, hace una lista más, ¿cómo diríamos?, más depurada de cuáles son fortalezas y cuáles son debilidades de cada uno de esos factores y se la manda al jefe. Jefe es el equipo directivo. O sea, el último que recibe la información es el equipo directivo, o sea, la junta de directores de la UCA. Analiza la información y si le parece que hay correcciones, la devuelve. Dependiendo de, oigan, yo creo que los operativos fueron los que no, o los medios. Devuelve la información o pide que se les, sí, clarifique por qué es que están planteando eso. Y si la junta de directores dice, esas son nuestras fortalezas, esas son nuestras debilidades, ya han sido validadas por los 3 niveles, ya nos quedan como este es nuestro grupo de fortalezas y este es nuestro grupo de debilidades. Así hacemos el diagnóstico interno. ¿Cómo lo he hecho? En algunas empresas que me han pedido que les sirva como consultor, pues he aplicado una técnica bastante parecida. Quizás no G100 porque algunas de las que he hecho son grandes,
son medianas o son pequeñas. Por lo tanto, sí, resulta, como diríamos, bastante complicado crear grupos amplios, pero sí creo equipos de nivel, sí, operativo, nivel medio y nivel superior. Y sigo la misma técnica, de abajo para arriba. Y así es como logro tener claridad sobre qué es lo que realmente dentro de la empresa se considera una fortaleza y qué se considera una debilidad. ¿Le van captando? Ahora ustedes van a decir cómo van a aplicar esa técnica para identificar esas fortalezas, esas debilidades en cada uno de esos 5 factores. Y así a tener la lista de las fortalezas y las debilidades de la empresa. ¿Claro, jóvenes? Por eso les preguntaba ya si ya tenían identificada la empresa con la cual van a trabajar. ¿Dudas? Ese es el trabajo que van a empezar. Si no hay dudas, sigo. ¿Qué más? Lo que les dije, la actividad práctica, ¿no? Es lo que van a identificar. Los recursos distintivos también de la empresa. ¿Qué es lo que la hace diferente a la empresa? Ya tengo claridad sobre las fortalezas y las debilidades, pero también necesito que identifiquen cuáles son esos recursos distintivos, o sea, en los que identificaron fortaleza y cuál es la ventaja competitiva que podríamos decir representan esos recursos, esas capacidades, ¿sí? Esos procesos actualmente para la empresa. Porque al final lo que vamos a buscar es, con este plan estratégico, fortalecer esa ventaja competitiva. ¿Sí? Y yo diría que cada empresa tiene un elemento diferenciador. Quizás su ventaja competitiva no sea, ¿sí?, la que la convierte en la líder del mercado, pero sí hace que algunos clientes lleguen a comprarle a ella. ¿Qué significa? Posiblemente mi ventaja competitiva no me ha convertido en el líder de la, ¿sí?, del mercado. Pero si yo potencio mi ventaja competitiva y supero a la de los demás, sí podría llegar a ser una empresa líder del mercado. Esa es la aspiración, sí, que queremos alcanzar con nuestro plan estratégico. Permítanme, voy a tomar un poquito de agua. ¿Vamos bien? ¿Se va captando la idea? ¿Qué más tenemos aquí? Dice que también hay que identificar las debilidades, las limitaciones de la organización y aquellas áreas que realmente se pueden mejorar. Áreas con oportunidades de mejora, diría. Entonces, ese conocimiento de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis limitaciones ya me prepara para poder empezar a elaborar estrategias. Estrategias que van a hacer de mi empresa una organización más competitiva, con una presencia mucho más de impacto en el mercado, porque de eso es lo que se trata, ¿no? Si voy a hacer todo este esfuerzo de crear un plan estratégico, no es para irlo a engavetar, sino para ejecutarlo y que de esa forma yo me vuelva una empresa mucho más potente en el mercado, con mayor presencia en el mercado, que se note que soy diferente, que soy una de las buenas. ¿Vamos bien? ¿Qué más tenemos? Diagnóstico externo. Ya conocí internamente a la empresa. Ahora quiero saber qué de eso que hay allá en el entorno, o sea, lo que está fuera de la empresa, que no está bajo mi control, porque ya dijimos que los recursos, las capacidades y los procesos sí están bajo el control de la empresa. Pero hay un montón de cosas que hay allá afuera en el entorno que no dependen de mí. Y que me guste o no como empresa, me afecta. A ese, ¿sí?, análisis de ese entorno que está afuera y que, quiera o no, me afecta, le llamamos el diagnóstico externo. ¿Y qué implica esto? Dice que
el desarrollar este diagnóstico externo lo que permite es analizar el entorno en el que opera la empresa. Ya dijimos, eso que está ahí afuera y que me guste o no, me impacta. ¿Y para qué? Para identificar oportunidades. Y pregunto, Andrés, ¿qué es para ti una oportunidad? Sí, hola, buenas tardes. Yo Hola, creo buenas tardes. que una oportunidad es algo que se presenta externo al individuo y que puede aprovecharlo, ¿no? En favor de él. Sí, algo que es externo a mí, pero que la puedo aprovechar. Y la puedo aprovechar, dirías tú, Andrés, ¿gracias a qué? Quizás gracias a las capacidades A las que capacidades, tiene el individuo. sí, a las capacidades, o diríamos gracias a esas fortalezas que me hacen decir, esa sí es para mí. Porque quizás van a haber otras oportunidades que yo voy a decir, esa no es para mí. ¿Y por qué es que para algunas puedo decir, María, sí es para mí, y otras puedo decir, esa no es para mí? ¿Por qué, María? Yo me imagino que depende de las fortalezas o debilidades que alguien tenga, puede optar por tomar o no esa oportunidad. Sí. En otras palabras, no todo lo que pasa y que se ve ahí en el mercado puedo decir que es para mí. Solo aquellas que realmente yo tengo las capacidades, tengo los recursos, tengo, sí, la fortaleza de decir, esta sí la puedo aprovechar. Aquellas que yo digo me sobrepasan, sería sensato decir, me voy a meter en eso sabiendo que me sobrepasa mis capacidades. Elías, ¿qué piensas? Yo creo que quizá depende un poco del caso, pero idealmente, hace poquito yo le contaba a alguien un caso similar. Si yo estuviera en ingeniería, por ejemplo, en primer año en cálculo 1 y me dijeran arreglar toda la fábrica, probablemente diría que no. Si ya estuviera al final de la carrera, tal vez me lo pensaría, pero tendría que conocerme muy bien antes de tomar la decisión. O sea que hay cosas que hay que ser sensato y decir, eso está fuera de mi alcance y no me voy a meter. ¿Cierto? Así es la vida. Así es la vida. No todo es para mí. Hay cosas que sí las puedo aprovechar, esa oportunidad, pero hay otras que no. ¿Sí? ¿Qué más dice que debo identificar gracias a este análisis, a este diagnóstico externo? Las amenazas. Y pregunto, Katia, ¿qué es para usted una amenaza? Para mí una amenaza es como un riesgo que viene de afuera que puede afectar mi empresa, ya sea en ventas, etcétera. Y ante las amenazas, Katia, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Prepararme. Prepararme, lo único que puedo hacer, ¿cierto o no? Más no puedo hacer. Decir, es que voy a, ¿sí? A destruir las amenazas, posiblemente no pueda. Lo que sí puedo hacer tal vez es esquivarlas. Por ejemplo, la amenaza de que subiera el precio de los combustibles siempre estuvo, ¿cierto o no? ¿O dirían ustedes que es algo que a muchas empresas las ha agarrado de sorpresa? ¿Qué diría usted, Paola? No, se sabe que, No, pues está bien, Katia, dele. Gracias. Dígame. no, es que se sabe que el combustible, los precios son bien volátiles, a veces puede estar el galón barato, a veces puede estar caro, todo depende de un montón de cosas que nosotros no podemos controlar. Sí, pero pues sí podemos prever muchas cosas. Es decir, mire, esa situación de inestabilidad que se está viviendo en el Medio Oriente, esa situación de no sé qué, y uno empieza a hablar y dice, las probabilidades de que esto venga son bastante altas. Eso significa que yo me debo de estar preparando porque va a pasar, ¿verdad? Si usted ve, nunca las cosas caen de golpe. Ahora, suelen pasar algunas que sí son bastante, como diríamos, caóticas y que cuesta preverlas, como por ejemplo los desastres naturales, un terremoto. O sea, sí puedo estar pendiente de que puede pasar un terremoto, pero ¿cuándo va a pasar? Y
y cuánta intensidad va a, o cuánto daño me va a provocar, como que se vuelve un tanto difícil. Pero de eso es lo que se trata, de tener alguna idea de aquello que puedo, sí, predecir con mayor exactitud, tener buenos números. De aquello que no, igual estar un tanto preparado. Pues dice que este diagnóstico externo también me permite hacer eso. También dice que me va a permitir analizar las tendencias económicas y sociales. O sea, cómo se está moviendo el mundo en términos económicos y sociales. Sociales en el sentido de esas inestabilidades de la población. ¿Sí? Problemas como los que se están presentando en Medio Oriente. Problemas como los que se viven, ¿sí? En esas manifestaciones que abogan por ¿qué? Un mayor cuidado de la naturaleza y todas esas cosas. Esos son temas sociales, pero que son temas importantes, ¿no? Y luego, las condiciones competitivas. ¿Cómo está la competitividad en el mercado? ¿Quién es el líder? ¿Cuál es el factor, sí, diferenciador de ese líder? Entonces, tener claridad sobre todo eso, sí, el ambiente competitivo o la competitividad del sector, como diría Michael Porter. ¿Cuál es, sí, la competitividad que existe en el sector en el cual yo estoy inmerso? Y si tengo claridad sobre cómo es la competitividad en ese, ya sé quién es el líder, por qué es el líder, quién es el que sigue, y hasta tengo claridad un poco de cómo me ubico yo en ese, sí, entramado competitivo del sector. Eso es lo que me permite el diagnóstico externo. Tener claridad sobre las oportunidades, sobre las amenazas que me, sí, implica moverme dentro de ese entorno competitivo. Tener claridad sobre cuáles van a ser esas tendencias económicas y sociales y cuál es la condición competitiva en la que me encuentro inmerso en ese sector en el cual yo estoy compitiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué más tenemos sobre el diagnóstico externo? Dice que los factores a analizar en el diagnóstico externo son factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos, factores ambientales y factores legales. El famoso PEST, si lo queremos ver por esas variables. Sí, dice en los factores políticos, ¿cuáles pueden abrir oportunidades y cuáles pueden abrir amenazas? La política, ustedes saben que es un arma de doble filo. Como te puede crear oportunidades, te puede crear amenazas. Los factores económicos, que pueden abrir oportunidades o pueden abrir amenazas. Los factores sociales, que ya dijimos que tienen que ver con la población y sus, ¿cómo diríamos? Su comportamiento, su conducta. Lo tecnológico, el conocimiento, el acceso al conocimiento, entendiendo como tecnología como conocimiento, no como una computadora, no como un vehículo, ¿sí? No como una máquina sofisticada. ¿Por qué, Elías, diríamos que tecnología no es una máquina sofisticada? Porque es conocimiento. Tal vez la tecnología puede manifestarse de un montón de maneras. Y mucho más ahora, al final el acceso a la información es el poder, ¿no? Sí. No necesito tener una gran maquinaria que me vaya a hacer latas para una empresa en la que, por ejemplo, yo puedo dedicarme a hacer análisis de datos o tomar información de una página web, cosas por el estilo. Pero veamos, porque yo lo que te pregunté fue, Elías, ¿una máquina sofisticada es tecnología o el saber utilizar esa máquina sofisticada es tecnología? ¿Cuál de las dos? ¿La máquina o el saber? Uy, yo pienso quizá un poco de los dos, aunque quizá está más dado del lado del saber usarla, ¿verdad? Porque puedo tener una gran máquina y si no sé usarla no me sirve para nada. Entonces, ¿en dónde está la tecnología? ¿En el saberla usar o el tener el equipo?
En saberlo, en saberlo. En saber usarla, ¿no? De nada, tú me has dicho, de nada me sirve tener la mejor máquina del mundo, pero si no la sé usar, porque entonces se me vuelve un adorno. ¿Y dirían ustedes que los adornos son tecnología? Iker, ¿los adornos son tecnología? No, son estorbo. ¿Sí? O cosas bonitas que tengo ahí para, sí, verlas. Pero no es tecnología. La tecnología es la que me crea, sí, capacidades para hacer mejor las cosas. Yo tengo una buena computadora y la sé utilizar porque sé usar muchos programas que ella puede, sí, manejar. Y yo tengo, sí, o hago uso de una buena tecnología por mi capacidad de saber usar esa máquina. Yo molestaba a un compañero que, sí, que tenía en la UCA, que hoy, para el caso de Iker, está en Nicaragua. Allá daba clases en la UCA de Managua, hoy no sé a cuál se ha pasado, como la cerraron. Este compañero no sabía manejar, pero se compró un vehículo. Y yo, oye, ¿para qué te has comprado un vehículo? Pues algún día voy a aprender a manejar, así que no me hace estorbo que esté ahí en el parqueo. Y yo le decía, no, pues no. Tú lo que te has comprado es sí, un mueble para tu casa. Porque si no lo sabes utilizar, ¿para qué lo tienes? Es un costo que no necesitas estar, sí, manteniendo. ¿Me captan la idea? Si yo tengo un vehículo es para manejarlo y sacarle todo el provecho que me puede brindar ese equipo. Pero si yo no sé manejar, ni tengo un, sí, conductor para que lo haga, yo tengo una tecnología, sí, mal empleada. Un equipo, diría yo, que no lo estoy utilizando a su potencial. El conocimiento es el que me hace sacarle provecho a ese equipo. Ese equipo que fue creado por conocimiento. Ustedes dirían que ese equipo vino del cielo y Dios dijo, ahí le va una máquina sofisticada. No, señores, fue conocimiento el que lo creó. O sea, otra vez, otra tecnología creando equipos para otros que sepan utilizar. Pero todo surge del conocimiento, nada viene del cielo. ¿Los confundo? ¿O está quedando claro, joven? ¿Vamos bien? Entonces, yo lo que quiero saber es cómo todos estos 2, 4, 6 factores crean oportunidades o crean, sí, amenazas. Tecnológico, lo ambiental, ¿se recuerdan que dijimos los desastres y todo eso? Y la parte legal, las leyes en sí. ¿Cuáles representan oportunidades para lo que yo hago como empresa y cuáles representan amenazas? Esa va a ser la pregunta. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Esta es la herramienta de análisis PESTEL. Si ustedes ven, he aplicado, ¿sí?, el factor político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal para identificar las oportunidades que representa cada uno de esos factores y las amenazas. Las variables FODA mezcladas con, ¿sí?, un análisis PESTEL. ¿Estamos bien? Déjenme ver qué tenemos. Análisis del entorno competitivo a través del uso del modelo de las 5 fuerzas. Si quieren, dejamos esto para la próxima y nos quedamos acá. Nos quedamos en la diapositiva 11. A ver si Wilson o Iker, sé que son buena onda, me recuerdan en la próxima clase. ¿En cuál nos hemos quedado? ¿Dudas? ¿Vamos bien? El viernes ya no hay clase, ¿verdad? Porque ya la suspendimos. No, viernes. ¿Qué día estamos? Hoy estamos martes, no, el jueves hay. Nos vemos el jueves y el viernes a hacer, sí, ¿cómo se llama? Autotrabajo, trabajo propio de ustedes para presentarme las tareas. Ya les devolví sus tareas calificadas. Ahí van las observaciones, sí. Traten de superarlas, que no se vuelvan a repetir. ¿Estamos, jóvenes? Gracias, Adrián. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Gracias, profe. Buenas Descansen. noches.
Buenas noches.